Vamos entonces a nuestro tema. El tema de hoy es José. Estoy hablando de José, el del Antiguo Testamento, no el del Nuevo. Líder en el dolor y la victoria. ¿Y por qué uso esto? Porque no hay liderazgo sin dolor. No hay liderazgo sin sacrificio. No hay liderazgo sin problemas. Eso existe. Y ustedes todos, hermanos, son líderes. Yo quiero que usted se meta eso en su corazón. Todos ustedes son ministros de Dios. Todos ustedes han sido llamados por Dios. Cada uno debe encontrar y liderar donde Dios le ha llamado. En los dos primeros mensajes aprendimos que todo líder, en esencia, tiene que ser una persona sumisa a Dios. Eso significa un esclavo de Dios. La palabra esclavo no nos gusta, ¿verdad? Suena feo, pero está en la Biblia. La Biblia lo menciona cientos de veces, mencionando a todos los líderes como siervos de Dios. Y siervo en el Nuevo Testamento es esclavo. Nosotros vimos que hay varias palabras en el Nuevo Testamento con las que se denomina, con las que se llama a los siervos de Dios. Y entre esas palabras destacan 4 que yo enseñé acá. Recuerdan la palabra dulos, un esclavo común y corriente, alguien que fue hecho prisionero en una guerra o nació como esclavo en una casa. La otra era la palabra diáconos, de donde viene nuestra palabra diácono, que es el esclavo que sirve a la mesa de su amo, el que le prueba el vino para saber si el vino no está envenenado, o prueba la comida para saber si la comida no está envenenada. Es el que tiene cuidado personal del amo. Luego está el otro que se llama economos, de donde viene la palabra economía en español, que quiere decir mayordomo, sencillamente el que tiene toda la casa bajo control. Y está el último, que es el que a ustedes más les impresionó, que es el hipiretas, ¿verdad? Yo no sé si alguien ya escogió que cuando tenga un niñito lo va a llamar hipiretas. Pero no lo pongan así, por favor, porque el hipiretas es el esclavo del más bajo nivel. Es el esclavo que tomaban ellos prisionero en una guerra, lo amarraban al fondo del barco, lo encadenaban al fondo de un barco, lo encadenaban a los remos y lo ponían a remar mientras los de arriba iban a la batalla. El hipiretas es el esclavo que más sufría de todos ellos. Luego vimos la semana pasada 16 requisitos que Dios demanda a sus líderes para que puedan ser efectivos y fructíferos en su ministerio. Notamos que de todos esos 16 requisitos, solo uno tiene que ver con el ministerio que uno hace. 3 tienen que ver con el hogar del líder y los otros 12 tienen que ver con el carácter de ese líder. Así que Dios no está tan impresionado por lo que tú haces como más bien por lo que tú eres. Amén. Bueno, hoy nos toca otro detalle. A un líder, repito, ustedes son líderes, estoy hablándole a todos. A un líder se le demanda fidelidad. Fidelidad. Hace muchos años atrás, cuando usted compraba un equipo de sonido, ni siquiera había el sonido estereofónico, eso no existía. Era sonido monoaural. Los equipos de sonido decían de alta fidelidad. Equipos de alta fidelidad. ¿Qué significaba eso? Que daban el mejor sonido disponible en el mercado. Ahora Dios quiere siervos de alta fidelidad. Es decir, que hacen lo mejor que pueden hacer para la gloria de Dios. Y yo voy a empezar con la primera cita bíblica. Voy a devolverle a Blanquita para que vaya buscando las citas bíblicas también. Gracias, muchas gracias. La primera cita bíblica de hoy
Usted la va a encontrar y búsquela por favor. Yo no van a aparecer en ningún otro lado allí. Mateo 25, del 14 al 30. Mateo 25, del 14 al 30. Si usted está leyendo la Biblia todos los días, hace unos días leyó esta cita y la va a recordar. Pero dice así: también el reino del cielo puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje. Reunió a sus siervos, la palabra siervo en la Biblia es lo mismo que esclavo, y les confió su dinero mientras él estuviera ausente. Lo dividió en proporción a las capacidades de cada uno. Vea qué importante todo esto. Al primero le dio 5 bolsas de plata. Es el equivalente como a 75 libras de plata hoy día. Cada bolsa. Al segundo, 2 bolsas de plata y al último 1 bolsa de plata. Luego se fue de viaje. El siervo que recibió las 5 bolsas de plata comenzó a invertir el dinero y ganó 5 más. El que tenía las 2 bolsas de plata también salió a trabajar y ganó 2 más. Pero el siervo que recibió 1 sola bolsa de plata cavó un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su amo. Después de mucho tiempo, el amo regresó de su viaje y los llamó para que rindieran cuentas de cómo habían usado su dinero. El siervo al cual le había confiado las 5 bolsas de plata se presentó con 5 más y dijo: amo, usted me dio 5 bolsas de plata para invertir y he ganado 5 más. El amo lo llenó de elogios. Bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Se presentó el siervo que había recibido las 2 bolsas de plata y dijo: amo, usted me dio 2 bolsas de plata para invertir y he ganado 2 más. El amo dijo: bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Por último, se presentó el siervo que tenía 1 sola bolsa de plata y dijo: amo, yo sabía que usted era un hombre severo, que cosecha lo que no sembró y recoge las cosechas que no cultivó. Tenía miedo de perder su dinero, así que lo escondí en la tierra. Mire, aquí está su dinero de vuelta. Pero el amo le respondió: siervo perverso y perezoso, si sabías que cosechaba lo que no sembré y recogía lo que no cultivé, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido obtener algún interés de él. Entonces ordenó: quítenle el dinero a este siervo y dénselo al que tiene las 10 bolsas de plata. A los que usan bien lo que se les dará aún más y tendrán en abundancia. Pero a los que no hacen nada, se les quitará aún lo poco que tienen. Ahora bien, arrojen a este siervo inútil a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. La palabra fidelidad está íntimamente asociada en la Biblia con 2 palabras:
pertenencia y confiabilidad. Una persona fiel sabe a qué o a quién pertenece y sabe a quién y quién le tiene confianza. Por eso de estos 3 esclavos o siervos, el amo esperaba buenos resultados. Ellos tenían que recordarse a sí mismos que aunque su amo no estaba presente, ellos tenían el deber de servir sumisamente, como si él estuviera. Tenían el deber de rendir como él esperaba y mostrar su fidelidad aún en la ausencia. Yo no sé si a usted le ha pasado alguna vez que usted está en un trabajo y tiene mucho sueño o no tiene ganas de trabajar y se pone a caminar por allí o se sienta en una mesa y se queda dormido y el amo salió ese día o el jefe salió ese día y usted sabe que no va a regresar. Como dicen, cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta. ¿Le ha pasado eso, verdad? Pero de pronto aparece el jefe y usted no sabe qué hacer. Como dicen, lo cacharon con las manos en la masa, dormido o sentado por allá conversando, o todos los empleados en un party allí en la oficina. Bueno, la cosa es, de nosotros se espera que sirvamos sumisamente como si Él estuviera. Ya hemos explicado muchas veces, bíblicamente Jesús no está aquí. Él está sentado a la diestra del Padre y la Biblia dice, vendrá por segunda vez, esta vez sin relación con el pecado, cuando Él regrese a la tierra a recoger su iglesia. El que está presente con nosotros es el Espíritu Santo, que es el vicario de Cristo en la tierra, y Él es el que está dirigiendo a la iglesia. Muy bien. El esclavo debía rendir como se esperaba de él, es decir, dar el máximo de posibilidades y sobre todo mostrar fidelidad en ausencia del amo. Hubo 2 de estos siervos que entendieron este asunto y trabajaron y rindieron como se esperaba de ellos. Pero uno de ellos no pensó en el beneficio del amo, pensó en sí mismo. No quiero tener consecuencias con este dinero que no es mío. Entonces fue y lo enterró, ¿verdad? Y no las usó, no usó lo que enterró. El dinero entregado a estos 3 esclavos, entiéndalo bien, no representa la salvación. Algunos creen les dio la salvación. No. El dinero no representa la salvación, sino el fideicomiso, la confianza que Dios te tiene a ti, dándote bendiciones, dones, talentos, habilidades, capacidades para que tú hagas el ministerio. Ya tú eres parte de esa familia. Los esclavos se consideraban familia y ya eres parte de la familia. Esto no tiene que ver con estar o no estar en la familia, ya estaban en la familia. Ahora a esos miembros de la familia se les entrega una capacidad especial para que hagan un ministerio y se les declara cuál es el ministerio. De ellos se esperaba eso. ¿Por qué esto no representa la salvación? Porque yo he escuchado muchos mensajes hablando así. Esto no representa la salvación por una razón muy sencilla. Porque la salvación es un regalo de Dios. Y estas bolsas de dinero que le dieron a estos siervos no eran un regalo, seguían siendo del amo. Le seguían perteneciendo al amo. Era para administrar lo que pertenecía al amo. Así que este dinero representa en tu propia vida la manera como tú manejas tu vida cristiana sirviéndole al Señor mientras Él regresa. Si tú no usas este fideicomiso, esta confianza que Dios te da y la escondes por temor a fallar o por miedo a quedar mal,
Jesús te va a considerar un mal siervo y no te va a tomar en cuenta. Por eso hay hermanos que se quedan estancados, porque no sirven, no funcionan, no quieren poner en práctica lo que Dios les ha dado. Ahora, si tú usas esta mayordomía de acuerdo a los deseos de Dios y agradas a Jesucristo en las experiencias que tú adquieres en tu vida, en los dones que el Señor te ha dado, en las capacidades y talentos que tú tienes, es evidente que vas a multiplicar tu ministerio. Tu ministerio se va a extender. Dios te va a considerar un siervo, un esclavo fiel, y te hará participar de la alegría y la celebración al lado suyo. Ahora, esta alegría comienza aquí en la tierra. No es cuando el Señor venga y tenga las bodas, el banquete de las bodas del Cordero. También allí va a ser, pero la celebración comienza aquí en la tierra. De un líder se espera, se demanda que baje al fondo del barco. Es decir, que se convierta en un hipiretas. ¿Recuerdas ese nombre, verdad? Para servir desde allí. Yo creo que deberíamos empezar a saludarnos así, ¿no es cierto? Querido hermano hipiretas, ¿cómo está? Para que no se nos olvide quiénes somos. Porque sí, siempre nos halagamos demasiado, nos levantamos mucho entre nosotros mismos y se nos olvida a los ojos de Dios quiénes somos. Jesucristo, en otro pasaje de la Biblia, sigue considerando cuáles son las características de los siervos que él llama para el liderazgo dentro de la iglesia. Y entonces te voy a dar otra cita, Marcos 10, del 35 al 45. Te das cuenta que son pasajes muy largos. Hoy lo que estoy haciendo es prácticamente resumiendo lo que hemos aprendido con estos pasajes. Dice: entonces, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron y dijeron: Maestro. Y yo me imagino que lo hicieron un poquito aparte de los otros. Maestro, queremos que nos hagas un favor. ¿Cuál es la petición?, preguntó él. Ellos contestaron: cuando te sientes en tu trono, nosotros queremos sentarnos en lugares de honor a tu lado, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús les dijo: no saben lo que piden. ¿Acaso pueden beber de la copa amarga de sufrimiento que yo estoy a punto de beber? ¿Acaso pueden ser bautizados con el bautismo de sufrimiento con el que yo tengo que ser bautizado? Claro que sí, contestaron ellos, podemos. Entonces Jesús les dijo: es cierto, beberán de mi copa amarga y serán bautizados con mi bautismo de sufrimiento, pero no me corresponde a mí decir quién se sentará a mi derecha o a mi izquierda. Dios preparó esos lugares para quienes Él ha escogido. Cuando los otros 10 discípulos oyeron lo que Santiago y Juan habían pedido, se indignaron. Así que Jesús los reunió a todos y les dijo, y pongamos atención en esto, hermanos, les dijo: ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente. Y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá ser esclavo de los demás. Pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y dar su vida en rescate por muchos. Aquí Dios desarma
toda pretensión de grandeza en nosotros. Totalmente. Tenemos a dos de los discípulos más íntimos del Señor. Ahí no estaba Pedro, pero dos de los más íntimos. Y están consumidos con afanes de grandeza. Me los imagino pensando entre ellos. ¿Te diste cuenta que de entre los 12 hay 3 de nosotros con los que Cristo camina más? A nosotros nos llama, a nosotros nos busca, a nosotros nos consulta. Cuando vamos a comer se sienta al lado nuestro. Es evidente que Él tiene una preferencia por nosotros. Ahora que Pedro no está, son hermanos los que están hablando, digámosle al Señor que cuando Él venga en su reino y cuando establezca su reino en Jerusalén, nos haga el favor de que cada uno de nosotros allí al lado de su trono nos sentemos uno a la derecha y otro a la izquierda. Es una confabulación que los dos tienen. Entonces, esto provoca una reacción negativa del resto del grupo. Pero Jesús pone bien claras las cosas. Primero, ellos no saben lo que están pidiendo. Imagínate, sentarse a la derecha de Jesús o sentarse a la izquierda de Jesús demanda una responsabilidad enorme. ¿Estaban listos ellos para tomar esa responsabilidad? Segundo, les dice, dentro de esa responsabilidad que esto demanda, viene un bautismo de dolor y sufrimiento que Jesús mismo tiene que sufrir. Ahora, ese bautismo de dolor y de sufrimiento va a venir sobre toda la iglesia. Pero Jesús les pregunta a ellos, ¿ustedes creen que lo van a soportar? ¿Que van a poder vivir con eso? Ellos dicen que sí, hasta allí vamos bien. Jesús les dice, sí es verdad, ustedes van a pasar por eso, pero lo que me están pidiendo ya es demasiado. Ya es mucho más de lo que se puede hacer. Eso solamente le corresponde a mi Padre decidirlo. Él es quien decide quién va a estar a la derecha, quién va a estar a la izquierda. Entonces aquí hay una lección que Jesús comparte con nosotros y que nosotros tenemos que entender como líderes de la iglesia. Al contrario de los líderes del mundo, los líderes de la iglesia no deben enseñorearse, es decir, convertirse en señores, en amos de las ovejas. Una vez recuerdo que me dijo Alberto Motesi, estábamos conversando él y yo juntos, me abraza y me dice, Carlos, dice, por lo que más quieras en el mundo, nunca te hagas dueño del rebaño porque no es tuyo, es de Dios. Tú eres nada más un mayordomo que lo cuida. Pero cuidado con maltratar las ovejas de Jesucristo. Y cuesta mucho, créame que no es fácil. Yo creo que cualquiera que está en el ministerio sabe lo difícil que es esto. Porque hay una tentación de grandeza, hay una tentación de que yo estoy en control, hay una tentación de que yo puedo, yo sé. Entonces hay que estar luchando con eso. Pero entonces el punto aquí es el siguiente. Los líderes de la iglesia no somos jefes. Usted no puede decirle a alguien, vaya y me trae aquella silla que está allá atrás. Tiene que haber siempre en el líder la expresión, hágame el favor. Ayúdeme con esto, por favor. Necesito aquella silla. ¿Usted sería tan amable? Somos líderes, no somos jefes. Tenemos que tener esa actitud con todas las personas que Dios ha puesto bajo nuestro servicio. Y entonces es muy importante que entendamos que si nosotros tenemos aires de grandeza, Jesús los desinfla totalmente y dice, el que de ustedes se quiera sentir muy grande, póngase al servicio de los demás. Ese es un verdadero líder. Ser líder es servir. Eso es todo. Ser líder es servir. ¿Por qué razón?
Él lo dice por una razón muy sencilla, porque yo mismo, que soy el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Creador de los cielos y la tierra, la cabeza de la iglesia, yo no vine para que me sirvan, yo vine para servir. Así que hagan lo que yo hago. Esa es la razón. En otras palabras, esa es una razón suficiente para hacer un buen hipiretas en el fondo del barco. Qué difícil, ¿no es cierto? Uno quisiera oír otras cosas más bonitas, pero no están en la Biblia. Ahora, el apóstol Pablo ilustra esto en uno de los himnos más bellos que se han escrito en la Biblia. El pasaje que quiero compartirte es un himno. Está escrito como un himno. No aparece en la Biblia como una porción en prosa. Es una poesía. Y es un himno que la iglesia primitiva lo cantaba. Posiblemente Pablo mismo no lo compuso, sino que lo tomó de algo que ya la iglesia cantaba. Pero yo lo que hice en esta ocasión fue meterme directamente en el idioma del Nuevo Testamento, leerlo y releerlo allí varias veces y tratar de escribirlo amplificando los significados para que nosotros podamos entender lo que Pablo dice en Filipenses 2 del 5 al 8. Porque nos ilustra cómo Cristo toma esa actitud de siervo. Esa paráfrasis sí está escrita en su boletín. La pueden ver ahí atrás en el boletín, en la última página, para que la sigan conmigo. Dice, ustedes deben tener en su diaria manera de vivir la misma actitud de vida que tuvo Cristo Jesús. Por allí comienza. Ustedes deben, no dice que si quieren, deben tener en su diaria manera de vivir la misma actitud de vida que tuvo Cristo Jesús. ¿Cuál es esa actitud de vida que tuvo Cristo Jesús? Aquí la narra. Esto es lo que Jesús tenía en mente. Quien siempre ha sido y hasta el presente subsiste con la naturaleza absoluta de Dios. Jesucristo es Dios. Y que ni siquiera tuvo dudas y no consideró el tener esa naturaleza absoluta de ser igual a Dios como algo a lo que debía quedarse aferrado, sino que lo soltó y se vació a sí mismo del derecho de ejercer de manera independiente los atributos divinos. Y tomó la forma externa, la naturaleza de un verdadero esclavo. Entrando ahora en una nueva dimensión de vida, la naturaleza humana. Y viviendo en esta forma de un ser humano, se humilló hasta lo más bajo posible que podía hacerlo, haciéndose obediente hasta el punto de la muerte, incluso la muerte más baja, como es la muerte cruenta en una cruz. Qué tremendo, ¿no? Qué ejemplo el de Jesucristo. Si usted lo ve despacito y especialmente nota las partes que están subrayadas, ahí hay 7 pasos de humillación de Jesucristo. Antes de venir a la tierra, Él da 7 pasos de humillación. De un día vamos a tratar esto con más detalle. Pero el punto es, la iglesia cantaba esto. ¿Por qué lo cantaba? Porque querían recordarse a sí mismos continuamente de dónde salió Jesús y a dónde llegó Jesús. Y el texto siguiente sigue diciendo, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esa parte yo no la puse allí, yo nomás puse lo de la humillación. Muy bien, pero en estos 4 versículos, Pablo describe cuál es la manera de vivir Jesucristo, cómo Jesucristo hace su liderato, y lo hace con 4 palabras. Jesucristo renuncia, Jesucristo se humilla, Jesucristo se hace obediente y Jesucristo se sacrifica. ¿Entiende un líder? Un líder renuncia, un líder se hace humilde,
Un líder es obediente, un líder se sacrifica. Renunció a su identidad. Jesús no vino a la tierra con ínfulas, yo soy Dios, me tienen que servir. No, Él renunció a esa identidad. ¿De qué manera? Jesucristo no usó sus atributos divinos para hacer los milagros que hizo. Algunos, no, pues Él resucitó muerto porque Él era Dios. No, Él no resucitó muerto porque es Dios. Él resucitó muerto porque es un hombre perfecto, que no ha pecado. ¿Y sabe lo que dice Él? Las cosas que yo he hecho, ustedes también las pueden hacer. ¿Se da cuenta? Él está diciendo, yo como hombre perfecto he hecho todas estas cosas. Y se menciona sus enseñanzas, sus predicaciones, sus milagros, todo lo que Él hizo. Y dice Jesús, ustedes pueden hacer lo mismo. Porque lo que yo hice, lo hice como hombre, no como Dios. Muy bien. Luego, estando en esa condición humana, es un ser humano, un hombre, todos hemos hablado en Navidad de esto, se humilla y adopta la posición social más baja que un ser humano puede tener. Se convierte en un esclavo. Es muy interesante que si usted lo ve en el Nuevo Testamento, dice en forma de Dios. Es decir, exactamente igual a Dios. Y luego dice en forma de esclavo. ¿Qué quiere decir? Exactamente igual a un esclavo. Sí, Él bajó hasta lo máximo allí. Entonces, estando en la posición de esclavo, Hebreos dice esto, Jesús tuvo que aprender la obediencia. Imagínese a María, la madre de Jesús. Jesús, ve y me traes la escoba. ¿Usted cree que Jesús fue alegremente a traer la escoba? Jesús tuvo que aprender a obedecer a su mamá. Tuvo que aprender a obedecer a las autoridades. Tuvo que aprender a obedecer a José. Tuvo que aprender a obedecer a Dios. Él venía expuesto, totalmente expuesto. Su inmunidad no existía a pecar. ¿Cuál es la diferencia entre Él y nosotros? Nosotros vinimos igual. Vinimos expuestos a pecar. La diferencia es que usted y yo pecamos, pero Jesús nunca pecó. Eso lo hace distinto a usted y a mí. Sí, no es que Él no pecó porque era Dios. ¿Por qué lo tentó el diablo? Porque podía pecar. El diablo solamente tienta a los que pueden pecar y a los que no deben pecar. Él no tienta al mundo. Ya los tiene cocinados, son de Él. Pero a ti sí te tienta. ¿Por qué? Porque tú puedes pecar y porque tú no debes pecar. Por eso tentó a Jesús. Y lo hemos hablado aquí en el pasado. ¿Qué habría pasado si Jesús peca? ¿Qué habría pasado? No piensen en usted y en mí. Piensen en Él. Jesús es Dios. Y si Jesús peca, Dios peca. Y si Dios peca, todo se destruye. Jesús se arriesgó a hacer nada para que usted fuera algo. Qué tremendo amor de Dios, ¿no? ¿Entiende ahora lo que quiere decir Juan 3:16? De tal manera amó Dios al mundo que se arriesgó a convertirse en pecado para que usted pudiera levantarse y ser semejante a Jesús. Es un riesgo tremendo. Ahora, este pasaje demanda que usted y yo tenemos que tener la misma manera de pensar que tenía Jesús. Él es nuestro modelo. Es a Él al que imitamos. Pablo lo dice, sean imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. Sí, el modelo de Pablo es Cristo. Pablo dice, yo puedo ser modelo de ustedes en tanto que yo imite a Cristo, pero cuando yo dejo de imitar a Cristo, por favor no me imiten a mí, porque los va a llevar a un barranco.
Cristo vivió permanentemente una identidad humana, humilde, sujeto a la voluntad del Padre, en tanto que Él se hacía obediente muriendo en una cruz. Pablo dice, tengan esta misma manera de pensar, hagan lo mismo. El siervo de Dios, el esclavo de Dios, el líder de Dios, tiene que vivir una vida sumisa, totalmente sumisa a la voluntad del Padre. Muy bien, ¿cuál fue la recompensa que Jesucristo recibió por ese tipo de humillación? Ya lo acabo de mencionar. Dios lo exaltó hasta lo sumo. Lo llevó al lugar más alto que usted puede imaginarse en toda la creación de Dios, donde alguien puede estar. Lo sentó a la diestra del Padre. Pero además de eso, le regaló un nombre. Hay muchos nombres para Jesús en la Biblia, pero le regaló un nombre, delante de cuyo nombre, dice la Escritura, se van a doblar todas las rodillas. Tarde o temprano, tarde o temprano, tarde o temprano, el mismo Satanás, los ángeles del cielo, nosotros los que estamos vivos, los que han muerto, todos tendremos que doblar las rodillas delante de Jesucristo. Y tendremos que abrir nuestra boca para confesar públicamente que Jesucristo es el Señor. Este es el nombre que Dios le regaló a él, la palabra Señor. ¿Para qué? Para la gloria de Dios Padre. Jesucristo fue exaltado hasta lo sumo. Muy bien. Ahora, en Lucas 12, ahí sí tiene que abrir su Biblia, Lucas 12, 42 al 44, tenemos este texto. Y el Señor respondió, un siervo fiel y sensato es aquel a quien el amo puede darle la responsabilidad de dirigir a los demás siervos y alimentarlos. Si el amo regresa y encuentra que el siervo ha hecho un buen trabajo, habrá una recompensa. Les digo la verdad, el amo pondrá a ese siervo a cargo de todo lo que posee. En otras palabras, para Jesucristo, la fidelidad en el ministerio de un siervo es fundamental. Un siervo, dice la Escritura, sensato, recibe la responsabilidad de dirigir, de liderar a los demás siervos y nutrirlos. Si no es nada más que usted dice, hermano, usted ayúdeme en esto, usted ayúdeme en esto. No. Usted los pone a funcionar, pero usted tiene algo que dar. Y ese algo que usted tiene es la palabra de Dios, es la vida de Jesucristo que usted comunica para ellos. Cada uno de ustedes tiene que darle de comer a las personas que tiene bajo su autoridad. Ese buen trabajo suyo tiene recompensas de parte de Dios. ¿Y cuál es la recompensa? El Señor lo dice, le voy a aumentar la responsabilidad. Le voy a dar más trabajo y sobre la administración que usted tiene tendrá más y más y más trabajo. Ahora usted dice, no, yo pensé que era que me iba a sentar en el cielo y ya descansen. No es así. Ya usted lo escuchó una vez. Vengan a mí los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Hasta ahí está muy lindo. Bueno, Señor, ¿me puedo sentar entonces? No. Toma mi yugo. Y los yugos son para trabajar. Solamente que ahora no quiero que trabajes solo. Enyúgate conmigo. Déjame a mí dirigir, porque yo soy el que tengo la experiencia y la fuerza. Tú nada más sígueme. Mi carga es liviana, pero es carga todavía. Muy bien. Hace rato estoy peleando con mi garganta. ¿Por qué Dios funciona así? Porque Dios no está pensando
en el bienestar material, en la fama o en la vanagloria del siervo. Estas son las tentaciones de Satanás. Satanás te ofrece bienestar material, te ofrece fama, te ofrece vanagloria. Dios está pensando en el avance de su reino en el mundo. No en lo que tú vas a obtener, sino en lo que tú vas a hacer para que Él obtenga la gloria. Acuérdate que el Señor es tan celoso de su gloria que no la comparte con nadie. Por eso dice la Escritura en Lucas 17:10, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. ¿Recuerda el certificado que pusimos acá en la pantalla? El título que usted se gana cuando hace todo lo que tiene que hacer es el título de siervo inútil. Es incomodísimo esto, ¿no es cierto? En la Escritura las cosas no funcionan como uno piensa, como uno quisiera. Señor, mira, yo te he servido muchos años, ¿qué premio me vas a dar? Oh, sí, tengo un premio para ti. Y el Señor te llama a una graduación y reparten todos los diplomas y tú lees el tuyo y dice allí, Carlos Muñoz se gradúa como siervo inútil. Es lo máximo que podemos obtener, no hay más. ¿Ven? Por eso los títulos, los honores, todas estas cosas no van con nosotros. Ahora, si tú quieres dejar de ser un siervo inútil, la Escritura lo enseña, camina la milla extra. Haz más de lo que tienes que hacer. No, a mí me dijeron que limpiara este pedacito y yo lo limpié. Allá los otros sí no limpiaron el de ellos. No, nunca venimos con esa actitud. A mí me dijeron que el baño de los varones y el de las mujeres, no, a mí no me dijeron eso. No, los siervos de Dios siempre caminamos la milla extra. Siempre caminamos la milla extra. Mire, para muchos de ustedes caminar la milla extra va a ser levantarse más temprano para venir a estudiar o a enseñar en la iglesia. Para otros va a ser quedarse sin cenar un domingo o un martes en la noche para venir al estudio bíblico los martes. Pasas de tu trabajo al estudio bíblico. Eso es caminar la milla extra. Pero algunos dicen, no, pastor, yo tengo que ir a mi casa a cenar primero. Y como te dieron las 8, entonces ya no vienes. Entonces ya no hay milla extra. Sí, estoy hablando de la palabra sacrificio. Sacrificio. No es fácil, hermanos, no es fácil. Para otros sería levantarse muy temprano el sábado. Ay, qué rico los sábados. Quitarte las cobijas y venir a las 8 de la mañana a orar. Qué difícil, ¿verdad? No, pastor, me paso 5 días a la semana levantándome temprano para ir a mi trabajo y luego el sábado tengo que venir acá. No es que tienes, es que Dios te regala el privilegio de venir. Tú sabes si lo aceptas o no. Pero esa es la milla extra en tu vida. Mire, el grupo de alabanza de nosotros camina la milla extra todos los domingos. Bueno, el sábado vienen a ensayar. Pero los domingos a las 7:30 de la mañana están acá. Usted apenas tal vez se está rasurando o está saliendo del baño o se está poniendo su ropita y ya ellos aquí están estudiando la Biblia, están orando, están preparándose para lo que luego nos van a regalar en la mañana. Ellos caminan la milla extra. Para otros la milla extra es venir entre semana cuando nadie está en este sitio y hacer ornato. ¿Cuándo es que Carolina Cárdenas arregla este lugar? ¿Entre semana? Usted no viene con ella. Nadie le dijo a ella, te ayudo, Carolina. Y ella viene y lo hace. ¿Quién le dice a Blanca Sánchez que venga entre semana a regar las plantas y tenerlas bonitas como las tiene? Eso es caminar la milla extra.
Es sacrificio, hermanos. La palabra que no nos gusta, sacrificio, porque sacrificio suena a cruz, suena a muerte, suena a sangre, suena a dolor. Y usted me dice, pastor, ¿pero por qué nos predica esto? Porque si yo no se lo digo, Dios me va a pedir cuentas a mí. Y me va a decir, no predicaste todo el consejo de Dios. Les dijiste las cosas bonitas de la Biblia, pero no les dijiste las cosas fuertes que también tienen que conocer. Y ahora hablemos un poquito de José en Egipto. Esto ya es el final. José es el típico líder de la Biblia que se encadena al fondo del barco y allí tiene éxito. Es un contrasentido, ¿no es cierto? Encadenado en el fondo de un barco, moviendo los remos, pero allí tiene éxito. Él es un magnífico ejemplo en la Biblia de un siervo, de un esclavo, que por amor a su Señor tiene que sufrir y a la misma vez mostrar fidelidad. Todos conocemos la historia de José. Él es el hijo favorito de Jacob. Y yo a veces me pregunto, ¿puede un padre tener hijos favoritos? Pero en la Biblia encontramos eso varias veces. Con mis hijos yo lo arreglé muy fácil. Papá, ¿cuál de los tres es tu favorito? Mi hijo, es facilísimo de decidirlo. Carlos Esteban, tú eres mi hijo mayor favorito. Juan Pablo, tú eres mi hijo segundo favorito. Y Andrés, tú eres mi hijo menor favorito. Los tres son favoritos. Pero José era el hijo favorito de Jacob. Tanto así que Jacob le regaló una túnica de colores con la que yo me imagino que José andaba alardeando por todo el pueblo. No sé si tenía motocicleta, pero me lo imagino en su motocicleta por todo el barrio, brum, 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 y la túnica volándose por todo lado. Y todo el mundo decía, qué dichoso José, cómo lo quiere su papá. Ese es el papa's baby, ¿verdad? El hijo de papi. Muy bien. Eso provocó celos en sus hermanos. Y de pronto se aparece un día José y dice, me soñé que había 12 gavillas de trigo y yo tenía la mía también y las de ellos se inclinaban delante de las mías. Pero eso no es todo, dice. Me soñé que el sol y la luna y las estrellas se inclinaban delante de mí. Claro, los hermanos se ponen furiosos. ¿Y este qué cree? ¿Que va a ser el rey nuestro? ¿Qué cree este que nos va a manejar a nosotros? Este mocoso apenas sabe bañarse y nos va a dar a nosotros lecciones de ser un jefe. Planificaron matarlo. José fue al campo con ellos donde estaban. Quisieron matarlo y Rubén, su hermano, lo impidió. Entonces decidieron echarlo en un pozo vacío, en una cisterna, y dejarlo allí hasta que muriera, porque no querían mancharse las manos de sangre inocente. Pero luego se dieron cuenta que venía una caravana de ismaelitas, descendientes de Ismael. Iban para Egipto y ellos vendieron a José como esclavo. De ser el favorito, pasó a ser el menos. ¿Qué hemos hablado de Jesús? Lo mismo. La misma cosa. ¿Qué debe pasar en tu vida? La misma cosa. Si no estamos contando una historia bonita, estamos hablando de nosotros, lo que Dios espera de nosotros. Cuando Rubén regresó y se dio cuenta que José no estaba allí, ya lo habían vendido como esclavo, ellos decidieron manchar la túnica o el manto este que tenía José con sangre de un cabrito y se lo llevaron a Jacob. El duelo de Jacob fue grande. Pero no piense usted que el duelo de Josué no fue grande también. José también tuvo mucho dolor. Por ahí fue bautizado ya en la clínica del dolor. Muy bien. Dice la Escritura. Ahora estoy en Génesis capítulo 39, verso 1. Cuando los mercaderes ismaelitas llevaron a José a Egipto, lo vendieron a Potifar, un oficial egipcio. Potifar era el capitán de la guardia del faraón, rey de Egipto. Es decir, Potifar era un hombre clave en Egipto, importantísimo.
Y aquí comienza una nueva etapa en la vida de José. Ya no es el hijito de papi, ya no es el consentido de papi, ya no es el que papi alaba y honra todo el tiempo. Ahora José es un vulgar esclavo común, un joven adolescente en un pueblo extraño, con una lengua extraña, sirviendo a una alta autoridad del imperio egipcio. Está siendo bautizado con el bautismo del dolor. Ese es José. Pero la Biblia sigue diciendo, y este verso es clave para todo lo que vamos a decir hoy. El Señor estaba con José. El Señor estaba con José, por eso tenía éxito en todo mientras servía en la casa de su amo egipcio. Por eso, porque el Señor estaba con él. Potifar lo notó y se dio cuenta de que el Señor estaba con José y le daba éxito en todo lo que hacía. Ahora, esa frase de que el Señor estaba con José quiere decir esto: Dios amparaba, Dios guiaba, Dios protegía, Dios le daba sabiduría, Dios bendecía y Dios cuidaba con su presencia a José. ¿Cómo usted resume eso en toda la Biblia? Para mí es muy fácil. El Señor era el pastor de José y a José nada le faltaba. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Muy bien. Ahora, los resultados del trabajo de José eran éxito en todo lo que hacía. Todo, no en una parte, en todo lo que hacía. Aquí hay una tremenda lección, hermanos. Ya sea que usted trabaje secularmente en una escuela, en una fábrica, en una oficina, en un taller, en la calle, en la casa, donde sea. Ya sea que usted trabaje, mientras el Señor esté con usted, usted tendrá éxito en su trabajo. Así que no salga de su casa. Nunca, nunca, nunca salga de su casa a hacer un trabajo sin decirle: Señor, por favor, súbete al auto. Pero no le diga, como dicen algunos, el Señor es mi copiloto. No, tampoco. Dile: súbete al auto, Señor, y toma tú el timón. Maneja tú, guía tú. Y cuando llegue al trabajo, Señor, marca tú mi tarjeta, marca tú mi entrada y mi salida. Trabaja tú por mí, Señor. Si el Señor está contigo, eso te garantiza éxito en todo lo que haces. La sola presencia del Señor. Qué lindo cuando cantamos: amamos tu presencia. ¿Se da cuenta? Porque es importantísimo. Entonces el texto dice: eso agradó a Potifar, quien pronto nombró a José su asistente personal. Muy bien, sigue siendo esclavo, pero ahora ya subió de categoría. Lo puso a cargo de toda su casa y de todas sus posesiones. Desde el día en que José quedó encargado de la casa y de las propiedades de su amo, el Señor comenzó a bendecir la casa de Potifar por causa de José. ¿Te imaginas tú que trabajas en una fábrica, en una empresa, Samuel donde rentan carros, Edgar donde arreglan los carros chocados, en lo que quiera que tú trabajes? Tu presencia y la bendición de Dios en ese lugar van a hacer que esa compañía prospere. Y si la compañía prospera, tú prosperas. Es decir, si tú bajo la presencia de Dios haces lo que tienes que hacer, espera buenos aumentos de salario. Van a venir, van a venir. Pero si tú ves la compañía raquítica que se está cayendo y tú eres de los que viven bostezando en el trabajo todo el día, ¿con qué cara vas a pedir un aumento de salario? ¿No es cierto? Vean las lecciones en la Biblia porque son para aplicarlas, son para vivirlas, ¿no? Dice: todos los asuntos de la casa marchaban bien y las cosechas y los animales prosperaron, pues Potifar le dio a José
total y completa responsabilidad administrativa sobre todas sus posesiones. Con José a cargo, Potifar no se preocupaba por nada excepto que iba a comer. Es decir, que si Potifar dijo, me voy a dar un baño, cuando llegaba al baño ya el agua estaba tibiecita, ahí estaban los jabones, las toallas estaban listas, la ropa que se iba a poner estaba lista. ¿Por qué? Porque José iba delante de él. Camina delante de tus jefes. Camina delante de tus jefes. No esperes que te digan que vayas o que hagas. Haz tú primero que ellos. Ya tú conoces tu trabajo, ya tú sabes lo que se está produciendo, ya tú sabes lo que se va a lograr. Camina adelante, camina adelante. Recuerdo a Mayra Alvarado y a Hugo trabajando con esta señora que ya falleció. Cuando Mayra aprendió ese trabajo, cuando Hugo aprendió ese trabajo, ambos invocaron el nombre del Señor y decidieron nunca llegar a esa casa a hacer algo que Dios primeramente no hubiera indicado que había que hacer. Dios los bendijo de una manera impresionante. Ya regresaron. El lunes entrante comienzan otro trabajo en otra casa cerca de nosotros, en Pasadena. Pero Dios los bendijo porque ellos le creyeron a Dios. Trabaja de esa manera. No tomes el trabajo como qué aburrido, tengo que ir a trabajar, hoy es lunes. Ese es el decir de todo el mundo en Facebook, ¿verdad? Ay, es lunes, qué bueno, hoy es viernes. No, qué bueno, hoy es cualquier día de la semana y voy a hacer lo que voy a hacer porque mi Señor está conmigo. Esa es la idea. Bueno, José llegó a esa casa como un hipiretas. Pasó a ser un diáconos, asistente personal del amo. Luego el amo lo convirtió en un iconomos, el mayordomo de la casa. Imagínate todo lo que fue subiendo por fidelidad, por fidelidad. Yo aquí hago un paréntesis para hacerte una pregunta. ¿Entiendes lo que quiere decir Jesús cuando dice, al que es fiel en lo poco, sobre mucho lo pondré? Señor, ¿por qué yo siempre estoy en mi trabajo en el mismo puesto? Revisa tu fidelidad. Revisa tu fidelidad. No, pero es que este es un sobalevas, este es lo que quiere es ganarse el patrón. Déjalos que digan lo que les dé la gana. Límpiale los zapatos al patrón si hay que limpiarlos. Haz lo que tienes que hacer y haz un poco más de lo que tienes que hacer. ¿Te vas a levantar? ¿Te vas a levantar? Marta es testigo de cómo en la universidad había un montón de envidia de gente conmigo, porque mi jefe se vino a Estados Unidos para hacer un grado de PhD en una universidad por 2 años. Y yo apenas era el asistente de laboratorio, ni siquiera me había graduado, pero me dejó a cargo del laboratorio entero por 2 años. Y otros decían, pero nosotros ya estamos en el último año, nosotros ya nos estamos graduando, ¿por qué no nos dejaron a nosotros ese cargo? Porque él sabía que yo tenía la fidelidad para hacer lo que él me había enseñado. Y cuando regresó, lo encontró todo caminando bien y mejor. Ese es el punto. Este es el punto. Es feo hablar de uno mismo, pero es una experiencia que yo viví. Muy bien. Dice la Escritura, desde el día que José se quedó encargado de la casa y de las propiedades de su amo, el Señor comenzó a bendecir la casa de Potifar por causa de José. Todos los asuntos de la casa marchaban bien y las cosechas y los animales prosperaron. Imagínate la fábrica, la oficina, el taller, la escuela donde tú trabajas. Imagínate lo que puede llegar a ser. Imagínate esta iglesia, lo que puede llegar a ser por causa tuya. Es tu trabajo, es tu bendición. Es el liderato que Dios te ha entregado. Pero allí no acaba la historia. José era un joven muy apuesto y bien fornido. Y la esposa de Potifar pronto comenzó a mirarlo con deseos sexuales.
Ven y acuéstate conmigo, le ordenó ella. Pero José se negó. Mire, le contestó, mi amo confía en mí y me puso a cargo de todo lo que hay en su casa. Nadie aquí tiene más autoridad que yo. Él no me ha negado nada, con excepción de usted, porque es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer semejante maldad? Sería un gran pecado contra Dios. En otras palabras, debido a su apariencia física, José despertó lujuria en la esposa de Potifar y comenzó a acosarlo sexualmente. José no tenía tentaciones con las posesiones materiales, con las vanidades de la vida, porque como mayordomo lo tenía todo. Pero Satanás sabía que había un punto débil. Era físicamente un hombre muy atractivo, muy guapo, como dicen las señoras. Tal vez, dice el diablo, ahí está el talón de Aquiles de José, el punto débil de José. Lo voy a atacar por allí. Ahora, yo quiero que sepas esto, hermano. El diablo conoce tus puntos débiles. ¿Y por qué los conoce? Porque te ha visto pecar tanto en lo mismo que ya él sabe de cuál pata cojeas. Entonces por ahí te está dando y te está dando y te está dando. ¿Recuerdan una vez que les prediqué un mensaje que se llamaba hay que arrepentirse de estarse arrepintiendo siempre de lo mismo? ¿Por qué siempre nos arrepentimos de lo mismo? Porque el diablo sabe dónde cojeamos. Y ¡pam! Por ahí van los flechazos. Y por ahí van los flechazos. Y por ahí van los flechazos. ¿Qué hace uno? Ay, Señor, otra vez la misma cosa. Señor, otra vez la misma cosa. Señor, otra vez la misma cosa. Bueno, él estaba intentando con José a ver si había un punto débil allí. Pero el argumento de José fue genial. El diablo no contaba con la fidelidad de José. La esposa de Potifar no contaba con la fidelidad de José. Potifar sí contaba con la fidelidad de José. La fidelidad de José era su escudo. Pónganse el escudo de la fe con el cual pueden detener los dardos encendidos del diablo. La fidelidad de José era ese escudo. Entonces el argumento de José fue genial. Yo me lo imagino que le dice a la señora: mi amo confía en mí. En esta casa yo puedo tener y hacer lo que quiero, pero no puedo tenerla a usted, señora. Usted es de él, no es mía. Ni yo tampoco soy suyo, a pesar de que soy su esclavo. Por lo tanto, a mis ojos y a los ojos de mi Dios, acostarme con usted es una maldad. Pero lo que es más grave aún, es un pecado contra la santidad de mi Señor. Me acuerdo del pastor Eduardo Almacián, que una vez nos predicó un mensaje que dice: si a mí me dicen que un joven de mi iglesia salió desnudo por media calle y luego me cuentan que salió desnudo porque una mujer trató de abusarlo o lo acosó sexualmente y le quitó la ropa en la casa y él prefirió irse desnudo a la calle pero no caer en ese pecado, dice, yo le hago un monumento a ese muchacho. Eso fue lo que hizo José. Salió huyendo. La lección final es la siguiente, hermanos. Hay muchas bendiciones, hay muchas recompensas, hay prosperidad. Ahora sí hablo de prosperidad en todo lo que tú hagas como líder, si tú tienes la actitud de José, si tú tienes la actitud de Jesucristo. Ser un esclavo fiel a tu ministerio significa que tú eres fiel a Dios. Ese es el fondo de todo. Asegúrate de una cosa en tu liderazgo, sin importar cuál sea tu ministerio. Asegúrate de que no sirves solo. Asegúrate de que Dios está a tu lado. No camines sin Dios. Moisés lo dijo: Señor, yo solo no puedo. No te preocupes, Moisés, yo voy contigo.
Josué dijo lo mismo: no te preocupes, Josué, yo voy contigo. Así que Dios te está diciendo esta mañana: tú tienes un ministerio en el año 2016, no lo hagas solo, no te preocupes, yo voy contigo. Tómate de la mano del Señor, tómate de la mano del Señor. Y recuerdo la ilustración de una mamá que va a cruzar un río caudaloso y le dice al niñito: mijito, agárreme de la mano para que no se lo lleve el agua. Y el niño le dice: no, mamá, agárreme usted de la mano porque usted nunca me soltaría. Deja que Dios te agarre de la mano. Dios nunca te va a soltar. Deja que Dios te agarre de la mano, Él no te va a soltar. Entonces, si tú haces esto, mi hermano, el Señor te dará éxito en todo. Así como dice la Escritura, el Señor estaba con José y le daba éxito en todo lo que hacía. ¿Quieres ese éxito? No sueltes al Señor. No sueltes al Señor. Fidelidad es la clave de todas las cosas. Oremos.